con ese análisis numérico y de acuerdo con la información que obtengamos es con lo que se elabora propiamente el reporte. En la primera práctica, entonces, lo que se trata de obtener es información sobre lo que nosotros denominamos una calibración. En los estudios biofarmacéuticos, normalmente siempre tenemos que hacer cuantificaciones. O cuantificamos el fármaco disuelto en un medio, obtenemos concentraciones de fármacos en plasma, en las cuales nosotros necesitamos encontrar los perfiles de concentración-tiempo, ya sea de plasma o en un medio de disolución. Para esta cuantificación necesitamos entonces desarrollar una manera de estimar la concentración. Para eso vamos a utilizar la calibración analítica. En la primera práctica, entonces, tendremos como centro de nuestra atención la obtención de una calibración. Pero no es una calibración como las que ustedes están acostumbrados a encontrar en algunas otras materias, porque esta calibración debe de cumplir con requerimientos analíticos, debe de cumplir con ciertos criterios que nos van a determinar si esa curva puede ser utilizada para fines analíticos o si de plano hay que preparar otra porque esa no va a ser útil. Nosotros necesitamos un método, un procedimiento que nos dé resultados confiables. Esta es la práctica que vamos a hacer, pero en ella lo que se medía era cómo es la difusión a través de una membrana. Esta sí se va a realizar y en ella vamos a también a preparar un protocolo, un procedimiento, un reporte y otros documentos secundarios que también se utilizan. Y lo que se trata es de ilustrar el proceso de la depuración. En la siguiente práctica nosotros veremos cómo es la farmacocinética, pero en una simulación in vitro. Todo fármaco tiene que ser administrado y ese fármaco entra al organismo y sale de él dejando un perfil de concentración plasmática a tiempo. Nosotros lo vamos a hacer, pero mediante un simulador in vitro. En la siguiente práctica, la más importante de todas, es la liberación de fármacos de tabletas, y esta es la más importante porque en ella concentramos todos los aspectos farmacéuticos. Ya revisamos, esperemos que ya hayamos avanzado lo suficiente, y en ella concentramos la aplicación de los dos supuestos biofarmacéuticos que también ya vimos: la influencia acerca de los excipientes y cómo interpretamos las concentraciones plasmáticas en la efectividad del medicamento. Vamos a ver ahora la primera práctica. Y ahora vamos ¿qué vamos a hacer en la primera práctica? Más detallado. En la primera práctica, entonces vamos a evaluar la calibración analítica. Vamos a preparar una calibración, vamos a preparar soluciones. En ella, otra vez, lo que tenemos que evaluar son sus habilidades. Son muy importantes porque de las actividades físicas, de cómo pipetean, cómo llevan el volumen, dependerá precisamente la confiabilidad de las concentraciones finales que nosotros llevamos a un aparato, el espectrómetro, para leer una respuesta, la absorbancia. Si no lo hacen bien, entonces podemos llegar a una conclusión equivocada de que no hay una relación entre la respuesta y la concentración. Entonces es muy importante que en este caso pues ustedes vayan adquiriendo la habilidad física de pipeteo, llevar a volumen, etcétera, etcétera, para obtener buenos resultados de la calibración y que esos resultados nos indiquen que
el modelo de predicción va a ser el adecuado para utilizar esa curva de calibración en las prácticas siguientes. Para eso, entonces, cuando obtengamos los resultados, tendremos que analizar esa información y demostrar que la calibración tiene un muy bueno, o un bueno al menos, poder predictivo. Pero para hacer esta práctica, tenemos que empezar por obtener los documentos adecuados. ¿Qué vamos a hacer en esta práctica? En esta práctica, que nos es muy importante, porque como les digo, normalmente siempre tenemos que cuantificar el fármaco, ya sea en un plasma u otro fluido biológico, como es la orina, o en algún medio de disolución. Y como esos métodos no son absolutos, porque realmente no hay ningún método absoluto, en el cual, en esos métodos absolutos, pues lo que se supone es que toman una medida y esta medida ya es relacionada directamente con la cantidad, sin necesidad de nada. Pero los que supuestamente hasta ahorita se supone que son absolutos, realmente ya a la hora de determinar una concentración confiable no son tan seguros. Así que aunque existan y nos den resultados, no les falta la confiabilidad adecuada para poder ser utilizados cuantitativamente en una investigación. Lo más común y corriente es que siempre se tengan lo que se denominan métodos relativos. Es decir, que nosotros siempre tenemos que efectuar una comparación entre una solución de concentración desconocida y una solución de concentración conocida, las cuales se pueden medir, relacionar entre ellas para que por una simple regla de 3 se tenga conocimiento de la magnitud desconocida. Como pueden ver ustedes aquí, se trata de que tengan una solución de concentración conocida a la que le denominamos estándar, a la cual introducimos en un aparato para obtener una respuesta. En nuestro caso, la respuesta de medida es la absorbancia. Preparamos una solución cuya concentración no conocemos, a la cual también le medimos su respuesta, y como ustedes pueden ver, en este cuarteto nada más hay uno que desconocemos, porque del estándar de concentración, la respuesta es la que nosotros medimos, y de la concentración que denominamos muestra, no la conocemos, pero sí conocemos su respuesta, y por simple regla de 3 podemos conocer la concentración de. Para hacer esto, entonces es necesario preparar una solución de concentración conocida. Y para que sea conocida esa concentración, entonces preparada con una sustancia lo suficientemente pura como para asegurar que la concentración que decimos que esa es la correcta. Esa es lo que nosotros denominamos la solución de referencia o solución estándar. Y esta concentración que tiene una respuesta es la que vamos a comparar con el problema. Por eso se le llama un método relativo, que comparamos contra una sustancia cuya concentración sí conocemos, pero necesitamos que exista una relación lineal, o por lo menos exista una forma matemática de poder saber qué concentración es la que tiene la concentración problema. Casi siempre nos referimos a que haya una relación lineal porque es lo más sencillo. Porque si yo le digo, no, tiene una relación exponencial, no, tiene una relación polinomial, no, pues está más difícil de encontrar la concentración. Pero si les digo que es directamente proporcional lineal, pues entonces es muy fácil la predicción. Por ejemplo, en esta gráfica,
Lo que buscamos siempre es el comportamiento como en la línea roja. Y cuando no hay nada, no haya respuesta. Y conforme va aumentando la concentración, la respuesta que se mida sea lineal. Pero también puede suceder como la línea azul, que no sea tan lineal, ¿sí? Pero decir, bueno, si no es línea recta, entonces, ¿cómo hacemos la predicción? Bueno, no importa. A veces somos limitados y queremos que todo sea lineal, pero también puede ser exponencial, también podría ser logarítmica, también, o logarítmica lineal. De todas maneras, cuando esto no sucede, entonces lo que buscamos es algún pequeño intervalo donde exista la linealidad. Y cuando tenemos esto, entonces lo que necesitamos es preparar una calibración, pero nada más estrictamente dentro de ese intervalo. O bien preparar un estándar exactamente de la concentración que esperamos y que esa concentración no varíe mucho, porque la curva de calibración es sumamente importante y no se deja de hacer. O sea, como diría, es la única manera de hacer una buena predicción cuando las muestras que nosotros estamos analizando varíe mucho en su concentración, como en el caso de una disolución. En el caso de una disolución, lo mismo da que se disuelva poquito, que se disuelva todo, o que se vaya disolviendo poquito a poquito, desde una concentración pequeña hasta una concentración muy grande. Eso hace absolutamente necesario tener una curva de calibración, que es muy diferente en otros tipos de análisis, en donde las concentraciones realmente varían muy poco. Cuando las concentraciones varían muy poco, no es necesaria la calibración. Bastará con preparar una solución estándar de una concentración intermedia dentro de las concentraciones que se espera tener. Entonces, cuando varía mucho la concentración, se necesita la calibración, y en tal caso debemos de buscar cómo es la relación entre la respuesta que se mida y la concentración conocida de fármaco mediante la preparación de soluciones estándar. Esto nada más ilustra que no siempre es lineal, sino que también nosotros podemos tener relaciones exponenciales dentro de una calibración. Cuando nosotros hacemos una calibración, entonces también tenemos que pensar en una sola cosa, que ¿cuántas veces vamos a preparar la solución? Si preparamos una vez, no es suficiente información. Tenemos que preparar la solución diferentes veces. Y entonces puede suceder, como ven ustedes, ¿no? Curva 1, la rosita, curva 2, la azul, curva amarilla, la 3. Entonces aquí nosotros vemos cómo al medir diferentes concentraciones podemos tener diferentes respuestas. Si hiciéramos una sola vez cada solución, podríamos obtener este tipo de comportamientos. Entonces veremos que cuando vamos a preparar una curva de calibración y una solución se tiene que preparar varias veces, no debemos de preparar las soluciones de 5 en 5 ni de 3 en 3, sino que se deben de preparar, como veremos enseguida, se deben de preparar en forma completamente aleatoria. Los objetivos que perseguimos en esta práctica es que al concluir la misma, ustedes sean capaces de preparar una documentación adecuada para elaborar la calibración. Que preparen también su procedimiento para que ejecuten de una manera adecuada el procedimiento que ustedes mismos van a elaborar. Que sepan cómo evaluar la capacidad predictiva de la calibración para que lleguen a la conclusión si esa calibración va a ser adecuada o no va a ser adecuada para predecir en ella concentraciones desconocidas. Y sobre todo, establecer las condiciones del modelo predictivo de las concentraciones de muestras problema. Esto les sonará así como
muy elaborado, pero no, es la actividad normal que se debe de hacer con cualquier calibración. Yo sé que ustedes nada más les dicen, pues interpolen la curva y ya. Y ni siquiera han evaluado la curva de si de verdad es útil o no es útil. Encontrar un modelo predictivo, como ustedes van a ver, pues consiste en encontrar mediante qué ecuación matemática van a poder predecir las concentraciones de las muestras desconocidas. Y a veces una interpolación en una curva no es lo suficientemente buena. O por lo menos hay una forma mejor de hacer la predicción. Dentro de la experimentación, entonces ustedes tienen que preparar soluciones. Pero para eso entonces deben tener en consideración las siguientes variables. ¿Qué concentraciones se van a utilizar? Esas concentraciones, como pueden ver en esta gráfica, debe darnos al menos 5 concentraciones. Estas concentraciones deben de darnos respuestas y estas respuestas deben estar dentro de un intervalo que el aparato de respuestas lineales. Es lo que se le denomina el rango dinámico del instrumento. El rango dinámico del instrumento, pues es un intervalo de respuestas en las cuales, o a su vez, un dominio de concentraciones nos dan un comportamiento lineal. El medio en el cual se disuelve la sustancia. En biofarmacia hemos simplificado bastante nuestras prácticas de tal manera que se ilustre el concepto y la definición de lo que deseamos preparar sin que corramos muchos riesgos en el manejo de reactivos que sean peligrosos. Por eso nuestro medio es bastante seguro, es agua. Todas las prácticas que realizamos se realizan en agua. Y otra variable es el analista, porque como les digo, si el analista no tiene la preparación adecuada para tomar sus alícuotas bien, o sea, pipetear adecuadamente, para llevar a volumen adecuadamente, entonces las concentraciones van a variar, no debido a, y la respuesta, perdón, va a variar, pero no debido a la concentración, porque el concepto sí es diferente, y es diferente debido a que el analista no la prepara de forma adecuada. Y podemos llegar a la conclusión de que no hay linealidad, pero en realidad sí hay linealidad, nada más que las soluciones fueron mal preparadas. Sin embargo, el análisis adecuado, el numérico deductivo, nos puede indicar también eso, si las muestras fueron mal preparadas o si verdaderamente no hay una linealidad entre la concentración y la respuesta. Por eso también una de las variables importantes son las que ustedes tienen aquí numeradas. Además de estas, ¿qué tipo de análisis volumétrico se está utilizando? Ya después veremos cómo clasificamos los materiales volumétricos. La limpieza de los materiales, porque también las suciedades que tengan los materiales volumétricos en lo que pesemos, en lo que disolvamos, pues también puede influir en los resultados. El proceso de dilución, que ahí entraría precisamente la capacidad del analista, la capacitación física, sus habilidades, la pureza y preparación de los medios de reactivo. Pero no lo crean, también si el agua no tiene la pureza adecuada, pues también nos va a dar resultados que no deben de ser. El proceso de detección, el manejo adecuado del espectrofotómetro, por ejemplo, el manejo adecuado de la celda de cuarzo, la limpieza de la celda de cuarzo, de que tengan ustedes un procedimiento adecuado para la lectura, también es importante. Y es gradaciones. La aleatorización de las soluciones, como les digo, para repartir adecuadamente el error experimental y alguna otra condición, que en nuestro caso no tenemos ninguna condición especial, pero en ocasiones en cualquier otra curva donde haya que proteger de la luz, de la humedad o algo así por el estilo, pues se tendrá que también considerar.
Todo parte de la preparación de una solución que se denomina stock, una solución inicial mediante la cual se prepara la primera solución de concentración conocida. Se conoce la pureza de la sustancia, que se llama sustancia de referencia, y que es una sustancia que no debe de ser pesada en cantidades muy grandes, porque esas sustancias son caras. 20 miligramos pues ya es bastantito, casi la que siempre se usa, pero 50 miligramos de uso el estándar es mucha. 100 miligramos te acabas un frasco, porque las sustancias de referencia usualmente vienen en frasquitos muy pequeños que en ocasiones tan solo son de 100 miligramos. Y esos 100 miligramos te debe de alcanzar para hacer tus análisis adecuados. Ustedes verán en análisis de medicamentos que esas son las sustancias estándares primarias, porque existen también sustancias estándares secundarias en las cuales sí hay mayor cantidad, pero ni aún así, siendo estándares secundarios, se debe de utilizar mucha cantidad de ellos. Una magnitud de 20 miligramos, 30 miligramos de sustancia de referencia son las más usuales, pero si se pueden utilizar 5 miligramos o 10 miligramos, teniendo una balanza adecuada, pues sería optimizar tus recursos de las sustancias de referencia. Se pesa una cantidad, se disuelve en un recipiente adecuado, del volumen adecuado, en el cual quepa perfectamente la magnitud de volumen de medio, en este caso agua, en el cual se va a disolver. Se hace una transferencia cuantitativa de lo que está en el frasco, se pone en el matraz volumétrico y se debe de hacer cuantitativamente, y para hacerlo se requiere obviamente que también el vaso se enjuague para que todo lo que haya quedado sea transferido al matraz, porque si todo lo que yo pesé, todo debe de dar al matraz, y si yo no enjuago, entonces parte del material se va a perder, y entonces la concentración no va a ser la que yo digo, porque si yo digo que son 20 miligramos y los pongo en 100 mililitros, pero resulta que parte de él se quedó en el vaso, entonces ya la concentración que yo digo que serían 20 miligramos en 100 mililitros, no es cierto. Y no será cierto porque no hice una transferencia cuantitativa. Entonces, el lavado del material, el número de lavados y los volúmenes de lavado son importantes para hacer una transferencia cuantitativa. Esta es la solución stock, la solución inicial. En otros textos ustedes también la pueden encontrar referida como la solución madre, porque es la inicial y de la cual parten los demás. Después hay diluciones secundarias que son opcionales. Puede ser que directamente de esta solución yo prepare las soluciones de concentración final, pero también puede ser que no, que tenga que diluir todavía más. Entonces estas diluciones son opcionales. Y se puede utilizar el mismo medio o diferente medio. En nuestro caso, al ser agua, todos los casos, no tenemos ese problema. Pero en algunas ocasiones sí se debe diluir, y en algún punto de estas diluciones, inclusive, se puede cambiar el medio. Pero el medio final debe de ser el mismo para todas las soluciones. Por eso está este esquema. Porque cuando tenemos un medio y el final es diferente, lo adecuado es que primero diluyamos todas las soluciones con diferentes volúmenes y después hagamos este paso para preparar las soluciones finales, ahora sí ya cambiando de medio. Como les digo, en nuestro caso, como siempre es agua, las diluciones con un medio diferente no son necesarias. En nuestro caso, siempre es agua. Se preparan las soluciones, entonces se obtienen las respuestas. Esto es ilustrando lo que les había comentado. Esta práctica es la primera. Entonces tenemos que ponerle un poquito más de atención a la preparación de lo que se llama el protocolo, el procedimiento, el formato, el instructivo, la bitácora y el reporte. De hecho, la próxima semana ya
tendrán ustedes que empezar a hacer actividades de laboratorio, pero en línea, haciendo una revisión de lo que son los documentos y cuál es su contenido. Bueno, entonces el protocolo, en su definición más simple, es el documento que describe todas las actividades que hay que realizar para la investigación. El procedimiento detalla esas actividades estableciendo las condiciones específicas mediante las cuales se hace, ya sea un experimento, dos experimentos, tres experimentos, los experimentos que sean necesarios para alcanzar el objetivo. En el formato solamente es un documento de captura de información. El instructivo, lo mismo que el procedimiento, pero en una forma resumida y más práctica, de tal manera que con simplemente verlo nosotros sepamos qué hacer, obviamente conociendo el procedimiento. Ningún instructivo por sí mismo nos da toda la información para poder realizar una actividad, pero debe de servirnos de recordatorios de lo que ya sabemos del procedimiento para poder efectuar las operaciones necesarias. La bitácora fortalece la investigación porque es el documento primario de captura de información. Al primer lugar donde llega un dato, obtenido, un resultado obtenido en la investigación, es la bitácora. El reporte, sí, ya en él, pues se informa y se concluye sobre los resultados y las conclusiones a las cuales se llega durante la investigación. ¿Qué importancia tiene la documentación? ¿Sí? Quizá no la conozcamos bien o no comprendamos la importancia que tiene, pero si les comento esto que acaba de ocurrir hace no muchos años, entonces se dan cuenta de la importancia que tiene la documentación. El pasado año 2018 ya se había dado un premio Nobel a una francesa, Frances Arnold, y resultó que esta investigadora, después de un cierto tiempo, regresó el premio Nobel. Ya no es que lo haya rechazado, puesto que ya lo había aceptado, simplemente lo regresó porque encontró que cuando quiso reproducir el mismo trabajo por el cual le habían dado el premio Nobel, encontró que no pudo reproducir su propio experimento. Y esto fue debido, después de que lo revisó, a que algunos datos importantes dentro de la investigación, pues no existían. Encontró algunos fallos como la retrocedencia, datos falsos que no correspondían o datos que no fueron registrados en tiempo y forma, porque para eso son los documentos. Los documentos son para que una vez que tú lo tengas, inmediatamente lo registres, para que después no estés inventando. Yo sé que, por ejemplo, hay muchas, ¿cómo se puede decir? Malos hábitos, ¿cómo se dice? También vicios de ustedes que van a pesar a la balanza, se les olvidó la bitácora y llevan un papelito, lo ponen en el papelito, o en el peor de los casos, lo apuntan en su mano. Y después cuando ya van a resultar, pues ya un dato se borró, ya no se ve bien y ya se andan inventando el dato que ya no alcanzaron a ver. Y eso es precisamente algo que nunca debe de suceder. En semestres anteriores, pues es lo que les decimos, ¿no? Cualquier cosa que encontramos registrado en un papelito, nomás nosotros lo agarramos el papelito, lo hacemos bolita, lo destruimos y lo echamos a la basura. ¿Por qué? Porque ese resultado no tiene que estar en un papel, tiene que estar en la bitácora. Porque la bitácora es el documento para eso. No podemos hacerlo con tu mano. Si encontramos un dato en tu mano, pues te la lavamos, ¿no? No es cierto. Pero algo importante que debemos de hacer es evitar esos vicios. Cada dato debe ser registrado en tiempo y forma.
Entonces esta investigadora pues encontró eso, ¿no? Encontró que tenía desviaciones precisamente en su información. Regresó, ya sea porque no quería que alguien demostrara que lo que dijo era falso, porque no podía reproducir lo que ella hizo, o ya sea también, lo quiero pensar así, por honestidad. Porque si ella misma no pudo reproducir lo que el trabajo por el cual le dieron un premio, pues quiere decir que su investigación no valía la pena, ¿sí? Entonces, cuando encuentran que faltan datos, cuando encuentran que había datos pero que no fueron registrados en el momento en que fueron obtenidos, ya se empieza a dudar de la veracidad de los resultados. Y de hecho, ella, al no poder reproducir su trabajo, no pudo reproducir su propio experimento, entonces se dio cuenta que sí había información muy importante y que esta no correspondía con lo que ya tenían registrado, o bien que no tenían información. Es muy importante esto. Nosotros, de hecho, tenemos una ley, la ley la ley de la documentación, que dice que si no está documentado, no se hizo. Y la ley del faraón, que si ustedes hacen un documento, tienen que realizar las actividades registradas en ese documento tal como está escrito. Y este problema de que algunas investigaciones no estén dando la información verídica, que están faltando a la verdad de lo que ellos mismos buscaban mediante su investigación, porque se inventaron los datos, porque a la hora de anotar la información ya no se acuerdan bien, o porque no era clara, el 8 parece 6, el 6 parece 8, el 7 parece 1, y ya, pues ahí, el que creyeron que era ese que utilizaron para la conclusión, y si ese dato era muy importante para sacar una conclusión, pues entonces ya lo que sacan ya no es la verdad. Es responsabilidad de cada uno de los investigadores asegurarse de la calidad de sus datos. Y la calidad de los datos va de acuerdo con la calidad del documento en el cual estén basando la captura de la información, la obtención de la información de sus experimentos. Así que esta investigadora pues decidió mejor retirar el artículo y regresar el dinero, porque también el premio Nobel va adjunto un premio económico. Pero es mejor así, es mejor decir, regreso su dinero, no me lo merezco, qué sé yo, a que después pues ya quede mal parada su fama en todos los demás por datos que no, con un experimento que no es reproducible. Y eso es muy común, ¿eh? Es muy común que haya artículos en los cuales de verdad la información que dan no puede ser reproducible en otro laboratorio, no puede ser. Pero una cosa es que no sea tan reproducible porque se acerquen un poquito a que obtengan resultados totalmente diferentes a los que alguien haya obtenido. Porque entonces hablaremos de un fraude de una información que se está entregando. Y entonces, como pueden ver ustedes aquí en esta información que encontramos, que de más de 100 artículos científicos retirados por fraude han llamado la atención, porque significa que mucho de lo que encontramos en la literatura pues no es tan correcto, no es tan cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con los artículos que leemos. Por ahí dice, ¿no?, que tu artículo debe ser de una revista certificada, que no sé qué, pues hasta en esas también hay falsedades, ¿no?
No crean que tampoco todo es cierto. Y es debido precisamente al tremendo, ¿cómo se dice? Presión a la que están sometidos los investigadores, porque tienen la obligación de publicar. Entonces, entre que tienes que publicar y que no sé qué, pues entonces, pues si tienes que, porque si no te quitan también tus beneficios económicos, pues entonces hacen lo necesario y a veces hasta deshonesto para poder publicar. Esa es la importancia que tiene la documentación. Recuerden, lo que no está documentado no se hizo. Así que nosotros tenemos que aprender a documentar y realmente la documentación guía tu información, guía toda tu investigación. La documentación te hace más fácil la investigación. Bien, ¿alguna pregunta está aquí? Bien, entonces veamos lo que se va a hacer en la siguiente práctica. En la siguiente práctica, en la 2 no la vamos a hacer, es la de paso a través de membranas, pero sí vamos a hacer la práctica de depuración. En la práctica de depuración, lo que se va a hacer en esta práctica de depuración, que lo que se va a hacer es también adquirir habilidades, también las físicas, las memorias deductivas, las documentales. Para cada práctica tenemos que preparar un protocolo, un procedimiento y un reporte. En este caso, la depuración nos vamos a basar para poder realizarla en el concepto, en la definición. La depuración, al final de cuentas, es un volumen de plasma que queda libre de fármaco por cada minuto. Sabemos que para que ya no haya fármaco en el plasma, pues entonces quiere decir que el fármaco debe de desaparecer del plasma. Y para que desaparezca del plasma, entonces debe de existir algún órgano que tome el fármaco del plasma y lo coloque en un compartimento exterior, de los cuales ya hablamos en la clase teórica. Y la depuración renal es el mejor ejemplo, ¿sí? Es el mejor ejemplo mediante el cual pues, el fármaco se transfiere desde la sangre hasta la orina, mediante la excreción renal, mediante el funcionamiento de las nefronas. Entonces, este proceso de depuración, dice ahí que la definición dice que es el volumen de plasma que queda libre de fármaco, pero en realidad no existen en la sangre pues, paquetes de plasma que vayan sin fármaco. Así que en lo que se refleja la depuración es en que disminuye la concentración del fármaco una vez que entra y sale de algún órgano. En el riñón, por ejemplo, pues se recibe la sangre a través de las arterias y a las arteriolas, entra una concentración y mediante el funcionamiento de las nefronas, una parte del fármaco va a dar a la orina. Y como el volumen de sangre no disminuye, entonces lo que pasa es que cuando sale el plasma del riñón, ya sale con una concentración menor. Son 2 riñones y el funcionamiento de la depuración renal, pues precisamente viene dado por la actividad de ambos. En ambos riñones se recibe una concentración, la cual es más grande que la concentración que sale. Ya después, en una exposición que ya por ahí alguien tiene, nosotros veremos precisamente en qué consiste esta excreción renal. Experimentalmente, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a simular más o menos lo que ocurre dentro del riñón. Preparamos una solución de una concentración de 50 microgramos por mililitro aproximadamente y un volumen que representaría el volumen que debe ser constante. Como les digo, ¿no? El plasma no cambia de volumen, siempre es el mismo. Y para
para indicar que una concentración entra y otra es la que sale, y que esa concentración que sale queda representado porque la concentración es menor. Entonces lo que hacemos es extraer un volumen que lleva a la concentración de entrada y ponemos un volumen, pero de medio limpio, de agua sin fármaco. El efecto que se va a producir cuando nosotros agitemos esta solución, de la cual ya extrajimos un volumen y pusimos un volumen libre de fármaco, es que la concentración disminuye. Y este volumen que nosotros sacamos lleva una cantidad de fármaco. Y esta operación de extraer un volumen y reponer el volumen se hace un determinado número de veces el que nosotros necesitemos para ilustrar el proceso de la depuración. Nuestras variables dentro de la experimentación son las siguientes. Vamos a extraer, en una primera ocasión vamos a extraer 50 y vamos a reponer 50. Y esta operación de extraer 50 y reponer 50 la vamos a hacer tantas veces como sean necesarias para sustituir, entre comillas, 2 veces el volumen del recipiente. Si el volumen es de 250 y tengo que sustituir 2 veces este volumen, entonces yo tengo que extraer y reponer un total de 500 mililitros. Y entonces aquí, ¿cuántas veces tengo que hacer esta operación si lo que extraigo son 50? Eric Ortega. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien ya le oigo? Yo no le oigo. No, no ha contestado. Ah, ¿no? No. Tengo un cuchicheo que se está hablando. Entonces, no, como que se abrió su micrófono, pero luego sí, se apagó. Lo cerró. Ajá. Dice que hay mucho, que una disculpa, que hay mucho ruido. Sí, bueno, escríbelo en el chat la respuesta, exactamente. Eric. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esta operación de sacar 50 y poner 50? Para sustituir 2 veces el volumen, que sería de 500, entonces de 500 mililitros. Está fácil el razonamiento, ¿no? Muy fácil. Seguramente ya lo escribiste, aunque no te puedas comunicar. Entonces, ese número de veces es de 10 veces. Sí, Cuenta sí, por 10, pues serían los 500. Ya lo puse. ¿Sí? Entonces, si esto lo mismo lo hacemos, pero cambiando la solución y ahora haciéndolo, extrayendo el 25, ¿cuántas veces tenemos que hacerlo? Alcina, ¿cuántas veces? Si anda por ahí, Alcina, si estás por ahí, manifiéstate. Manifiéstate. Es la misma pregunta, pero ahora sacando 25. Hay que sacar cuántas veces. Pero sacamos y ponemos 25. ¿Cuántas veces tenemos que hacerlo para que nos dé un volumen de 500? Ya más fácil, más clara la pregunta. Exacto. Uh-huh. ¿Cuántas? Escríbelo. Es que como no habla, ya no sabemos si está o no está. ¿Quién es? Sí está Alcina Cermeño Regina. Perdón, profesor, es que se está cortando mucho. ¿Me podrías repetir la pregunta? Es que tuve problemas de conexión. ¿Cuántas veces tenemos que extraer y reponer 25 mililitros para que el volumen total sea de 500?
20. Ajá. ¿Me preguntas o lo afirmas? Lo afirmo. Bueno, pues entonces afírmalo. 20. 20 veces tenemos que hacer esta operación. Y pues ya ahora sí que siguiendo con el mismo tema, Brenda Guadalupe, y si es de 10, ¿cuántas veces tenemos que hacerlo? 50 veces. 50 veces. Es decir, entonces, que si extraemos, lo que extraemos se convierte en una muestra. Pero no todas las muestras las vamos a analizar, sino aquellas en las cuales haya coincidencia del volumen que estamos sustituyendo. En el primer caso, entonces, por ejemplo, en la N1 para el de 50, pues ya sustituimos 50 mililitros. Pero en el 1 para el de 25, pues apenas 25, pero cuando lo haga 2 veces, también es sustituido 50. Y en el caso de 10, pues será hasta que haga 5 veces la operación, porque hasta que haga 5 veces la operación también coincide con el de 50. Entonces, como ven ustedes, no todo lo vamos a analizar, sobre todo porque luego son muchas muestras para determinar la absorbancia y se acumulan ahí esperando y sobre todo ahorita en la pandemia, pues no, ¿verdad? Así que lo reducimos a su mínima expresión, y su mínima expresión es precisamente que todos coincidan con los múltiplos de 50 para poder hacer el análisis de la concentración del fármaco que va quedando después de las N sustituciones. Cuando ya tenemos los datos de concentración con el tiempo, esto del tiempo no hay tal, porque en la operación experimental lo que hacemos es extraer y poner el volumen y agitar. Y cuando ya consideramos que ya está homogéneo, volvemos a efectuar la operación. No hay un tiempo definido para estar agite y agite, ni tampoco un tiempo definido para el muestreo. Lo único que se requiere es sacar un volumen, reponer un volumen, agitar hasta que esté homogéneo. Ustedes deciden cuánto tiempo, y luego volvemos a ejecutar la operación, y así consecutivamente las N veces hasta que terminemos la experimentación. En un caso, con 10 veces será suficiente, en otros con 20, y en otro hasta con 50 veces hacer esta operación, analizando las muestras según ya se describe. Con esta información, entonces, se determina el perfil de concentración tiempo, porque para el análisis tenemos que utilizar una medida de tiempo, salvo que ese análisis lo vamos a hacer haciendo 2 consideraciones, o tendremos 2 opciones, ambas las tenemos que realizar en el análisis. Considera que todos los muestreos fueron hechos en un mismo lapso de tiempo, sin importar el volumen que se haya muestreado. O considerar que todos los muestreos se efectuaron en el mismo lapso de tiempo, y en este caso precisamente considerando el número de muestras que se obtuvieron y el dato de concentración del cual se obtuvo la concentración. Los datos obtenidos, ya cuando tengamos ya organizados en concentración en función del tiempo, según las 2 opciones que acabo de mencionar, entonces se analizan de acuerdo a lo que análisis que se hace con un modelo abierto de un compartimento de administración intravenosa. Contienen todos los parámetros que se comparan entre sí, pero especialmente el de la depuración. Esto obviamente que ahorita quizá todavía no lo comprendan, porque todavía no, apenas empezamos a ver farmacocinética, pero ya que avancemos un poquito más, pues se van a dar cuenta de cómo se hace este análisis. El objetivo de esta práctica es que cuando terminemos, ustedes puedan explicar cómo es la depuración. Ese proceso de depuración es el que se lleva a cabo en los órganos que eliminan al fármaco. No nada más eso, sino que además, una vez que tengan ustedes datos, pueden estimar una magnitud de la depuración. Una depuración total, una depuración renal, una depuración hepática. Cuando
cuando tengamos los datos adecuados para poder obtener esa información. Y sobre todo, que ustedes entiendan cómo la depuración es un proceso tan importante que lleva a cabo el organismo para poder eliminar los fármacos. ¿Alguna pregunta? No, maestro. Bien, entonces ahora pasemos a la siguiente práctica. En la siguiente práctica, lo que vamos a hacer es la simulación de los procesos farmacocinéticos que ocurren en el organismo. Para esta práctica, que son simulaciones farmacocinéticas, tenemos, al menos en la parte práctica, los mismos objetivos: la adquisición de habilidades. En este caso, pues precisamente las habilidades físicas, numéricas, deductivas y las sigue siendo nuestra prioridad. Para poder hacer esta práctica, entonces ya también tenemos que contar con el protocolo, con el procedimiento y obviamente cuando encontremos los resultados, pues el reporte. Bien, veamos. Gabriela, ¿podrías hacernos el favor de leer lo que ahorita estás viendo en tu pantalla? ¿Cómo, profesor? Es que casi no lo escucho. Que si puedes leer lo que está en la pantalla. Claro. Introducción. En la evaluación de los medicamentos, la farmacocinética es fundamental en el análisis de los datos de los estudios in vivo para obtener información que determine el grado de su efectividad. Es necesario, por lo tanto, que los profesionistas farmacéuticos adquieran conocimientos farmacocinéticos que, si bien no sean muy profundos, sean suficientes para procesar los datos y obtener la información adecuada. Como ustedes pueden ver, en la biofarmacia necesitamos de la farmacocinética. Y no necesitamos aprender a una farmacocinética muy sofisticada, ni nada por el estilo, sino como ustedes pudieron haber oído, solamente lo necesario para obtener la información adecuada para el objetivo de la biofarmacia. ¿Alguien recuerda cuál es el objetivo de la biofarmacia? ¿Nadie recuerda? Bueno, vamos empezando. Ya no puedo exigirles mucho, pero ya sí lo deberían de saber. ¿Sí? Deberían saber que el objetivo de la biofarmacia es la evaluación de la efectividad de los medicamentos. Ok, entonces pasemos a la siguiente. Víctor Manuel, ¿nos haces favor de leer? Víctor. La farmacocinética es comúnmente percibida y enseñada con bases matemáticas y fisiológicas, y es necesario comprender los principios en los cuales se basa y la transición que hay entre el aprendizaje y la aplicación de los conocimientos adquiridos. La farmacocinética hace uso de modelos para poder describir y explicar la forma en que el fármaco se absorbe, se distribuye, accede al receptor farmacológico y se elimina del organismo. Entonces, aquí podemos nosotros concluir que pues necesitamos conocer o tener ciertas bases matemáticas, pero que debemos de también conocer algunos aspectos fisiológicos. Y eso lo vamos a profundizar un poquito más ahorita que ya estamos entrando en el tema de farmacocinética en las clases de teoría. Luis David, ¿nos haces favor de leer? Perdón, profesor, ¿no puede repetir, por favor? Si puedes leer lo que está en la pantalla, por favor. Claro que sí. Introducción. En la enseñanza de la farmacocinética se puede encontrar que lo aprendido dentro del aula está muy relacionado con un contexto teórico y solo algunos son capaces de aplicar lo que aprendieron en un contexto determinado o aplicarlo dentro de otro contexto similar. De hecho, muchos no pueden reorganizar lo aprendido si el contexto se cambia por completo.
No creen que yo me lo haya inventado, ¿eh? Es un artículo en donde tratan de explicar por qué razón los alumnos tienen tantos problemas para aprender farmacocinética. Entonces, por eso dice que a veces lo vemos en la teoría, pero les cuesta trabajo aplicarlo en la práctica. Y a veces precisamente en la práctica lo ven, pero son incapaces de manejarlo en otro contexto similar. En muchas ocasiones ya se les cambia el fármaco, por ejemplo, ya no saben ni qué onda, y nada más le cambiamos el nombre del fármaco. Y es interesante que por nada más cambiarle el nombre del fármaco ya no comprendan que los conceptos de tiempo de vida media, una instrucción y todo esto siguen siendo los mismos. Bien. Lisbeth Isis, ¿nos puedes leer? Sí. Introducción. Brackett y Rowling encontraron las posibles causas para no lograr éxito en el aprendizaje de la farmacocinética. Son 1. Instrucción insuficiente. 2. La instrucción. 3. Actitud del aprendiz. 4. Capacidades inadecuadas del aprendiz. 5. Alguna combinación de los puntos anteriores. Como ven ustedes, el problema no nada más es aquí, puesto que Brackett y Rowling realmente, bueno, ya no me acuerdo de qué país son, nada más cuando leí el artículo, pero no eran mexicanos, ¿no? Entonces no eran en México. Y así que el aprendizaje de la farmacocinética, pues es algo que está un poquito extendido, pero estas son las principales razones. Una instrucción insuficiente, es decir, que nosotros como profesores, pues no les explicamos adecuadamente bien cómo tener un parámetro, o a veces también, aunque ya saben obtener el parámetro, no saben interpretarlo. Así pues, ¿para qué lo obtuvimos? Y peor ahora, ¿no? Que ya nada más lo meten a un programa de cómputo y ya les arroja toda la información farmacocinética. Pero ya no sufren tanto, pero si no saben interpretarlo, y además el programa de computación hasta les manda no nada más los que nosotros aquí aprendemos, sino otros 4 o 5 parámetros más, pues entonces a veces ahí está la insuficiencia, ¿no? Una mala instrucción, pues que además de que no les damos bien las cosas, pues les demos un dato por otro, que ni siquiera les expliquemos, nada más les digo, pues ahí está, miren, ya, o vayan a un libro, ¿no? Y en el libro ya encuentran, no, tampoco. Pero también otra es la actitud de ustedes, porque nada más oyen que algo es matemático y ya empiezan a hacer el puchi, ¿no? Les decimos que son ecuaciones exponenciales y también le ponen el puchi. Y o sea que no le ponen un poquito de interés. Las capacidades inadecuadas del aprendiz vienen precisamente de las materias anteriores en las cuales no les enseñaron el manejo sobre todo de las ecuaciones exponenciales, de cómo se integran, cómo se derivan, y aunque ustedes no lo crean, a veces también desde la deficiencia viene desde la secundaria, preparatoria, que a veces no recuerdan cómo son las leyes de la igualdad, las leyes de los exponentes, las leyes de los logaritmos. Luego por ahí, desde ahí vienen precisamente las capacidades inadecuadas de ustedes como aprendices. Y por último, bueno, pues, imagínense si le combinamos una instrucción insuficiente, una mala instrucción, una mala actitud del aprendiz y que no tenga los conocimientos adecuados para entender las ecuaciones que manejamos, pues ya se convierte en un gran problema para el aprendizaje de la farmacocinética. Pero podemos ir avanzando y buscar la manera adecuada de que ustedes aprendan bien lo que es biofarmacia. Eric, ¿puedes leer lo que está en la pantalla, por favor? Sí, profe. Una buena manera para mejorar la comprensión de la farmacocinética es hacer visible para el aprendiz la forma en que se dan los procesos de transferencia cinética, con el apoyo de un modelo físico en el cual los procesos, basados en sencillas bases físicas, se dan de una manera natural. Y es lo que nosotros queremos ilustrar.
mediante esta práctica. Lo que queremos es que ustedes piensen cómo son los procesos dentro del organismo, pero ahora esos procesos se los ponemos ante sus ojos, ¿no? Ese es precisamente el hacer visible. El hacer visible precisamente que en el cuerpo pues existe una entrada y que también existe una salida. Y que esa entrada y salida dentro del organismo lo que produce son cambios de concentración. Si nosotros lo vemos mediante un modelo físico en el cual quizás si yo le pusiera color, pues ustedes verían precisamente cómo el color se hace más intenso o menos intenso, pues sería más ilustrativo. Pero como mucho de lo que nosotros manejamos no se ve porque no tiene color, entonces lo que hacemos es analizarlo con un aparato que nos muestre que en realidad sí, que aunque no lo veamos, las concentraciones van subiendo y luego van bajando, o siempre van bajando, pero siguiendo una línea curva y no una línea recta, o qué sé yo, lo que veamos, ¿no? Lo que veamos una vez que tengamos la información y que hagamos un gráfico. Recuerden que los gráficos son una forma visual de ver los datos. Entonces, pues ya, vamos traduciendo algo que no vemos en algo que sí vemos. Carla, ¿nos harías favor de leer lo que está en pantalla, por favor? Los modelos farmacocinéticos compartimentales son los más sencillos y con mejores características para ser simulados, ya que los procesos pueden lograrse mediante un proceso de depuración de un recipiente a un volumen fijo por el cual se hace pasar un flujo constante de líquido. Las magnitudes de las constantes de los procesos se ajustan cambiando y controlando los volúmenes de los recipientes y flujos. Entonces aquí en farmacocinética volvemos a hablar de la depuración. Pero ya no le haríamos como lo hicimos en la práctica anterior, que en la cual sacamos 50, ponemos 50 o 25 y le ponemos los 25 o de 10 y le ponemos 10 y le podemos seguir, ¿no? De 5 en 5 o de 2 en 2 o de 1 en 1 o de medio mililitro en medio mililitro. El proceso en sí que sigue siendo el mismo de depuración. Y si lo hacemos ahora de una manera tal que le ponemos un flujo constante, entonces en cada determinado tiempo pues se va sustituyendo, entre comillas, el volumen del recipiente. Esa es una depuración. Entonces esa es una depuración que nosotros vimos en la práctica anterior en forma discreta. Aquí en farmacocinética, en las simulaciones farmacocinéticas lo vemos desde un punto de vista constante. Ponemos un flujo y ese flujo va a ir produciendo los cambios de concentración, manteniendo una, como veremos enseguida, pues una agitación constante. Así que el objetivo de nuestra práctica es obtener información farmacocinética, obviamente simulada, mediante el uso de un aparato que nos va a servir para eso, para simular lo que pasa en el organismo. Si en el organismo el fármaco entra y sale, entonces el aparatito, el simulador que debemos de utilizar, pues también debe de producir el mismo tipo de proceso. Pero no nada más eso, sino que la cinética seguida también sea según como ocurre en el organismo. Y esto es precisamente para saber, para analizar, para aprender que los procesos de distribución, absorción, eliminación dentro de nuestro organismo son muy similares a lo que sucede en el simulador, pues nos sirve para obtener información farmacocinética. Y utilizamos el uso del proceso compartimental para poder ilustrarlo, porque el organismo se comporta así, como un compartimento, como ya lo vimos el día miércoles. ¿Sí? Sabemos que este modelo compartimental es uno de los modelos que mejor nos sirven para describir, explicar y predecir los procesos cinéticos dentro de nuestro organismo.
pero lo hacemos con un aparato. Es decir, que esto que vemos aquí, nosotros lo traducimos en un modelo físico en el cual las transferencias son semejantes a las que tenemos acá bajo los mismos supuestos que manejamos en el modelo. Como pueden ver, el aparato es bastante sencillo, solamente consta de dos recipientes, uno que denominamos el compartimento de entrada y otro que denominamos el compartimento central. Así, estos van a tener un flujo, un volumen constante de líquido, y ese volumen constante de líquido no cambia a pesar de que hacemos pasar a través de ellos un flujo constante de fluido. Aquí lo tienen en forma física, ¿sí? Ahí están unas fotos de este aparato. Y también tenemos que, aquí no se alcanza a ver, pero tenemos un recipiente que nos va a proporcionar el flujo constante. Este recipiente se llama botella de Marriott. Esta botella de Marriott es un dispositivo que por leyes físicas hace que el flujo que pasa a través de un orificio dentro de un recipiente que está cerrado herméticamente y que solamente tiene contacto con el exterior a través de un tubo por el cual entra aire que sustituye al volumen que está siendo drenado a través del orificio, pues entonces la ley física nos dice que lo que sale a través del orificio sale a una velocidad constante. Esto lo pueden ustedes revisar entrando simplemente a internet, poniéndole ahí en Google o cualquier buscador que busque botella de Marriott. Y ahí ustedes encuentran el fundamento físico. Así que nosotros nos valemos de este aparato para poder hacer pasar a través de nuestros dos compartimentos un volumen fijo de medio, que en nuestro caso, como les voy a decir, pues es agua. Pero funcionaría de la misma manera, pues si tenemos cualquier otro fluido, como puede ser un buffer o como puede ser ácido clorhídrico. Y este flujo nosotros lo podemos controlar pues mediante una llave reguladora. Usualmente lo que utilizamos aquí es un sistema de venoclisis. En ese sistema de venoclisis nosotros simplemente controlamos el flujo que va pasando a través de los recipientes de entrada y el compartimento central. Y el tipo de administración lo clasificamos nada más en dos. Una administración mediata, en el cual como una intravenosa que se coloca la cantidad en el compartimento central, o en una administración oral, que esto pasaría si nosotros colocamos la dosis en lugar del compartimento central en el compartimento de entrada. Así que nosotros en nuestras simulaciones vamos a simular también ambas administraciones, una administración intravenosa y una administración oral. ¿Cómo vamos a hacer la experimentación? Bueno, pues hacemos el montaje del aparato, fijamos el flujo y después de que fijamos el flujo, pues ya colocamos la cantidad administrada, o sea, la dosis, o lo colocamos aquí en el compartimento central, utilizando para eso este compartimento, que está de color rosa, que no es más que una goma, como sucede con los frascos viales. Entonces por aquí nosotros podemos introducir la dosis. Esto está bajo agitación constante, a flujo constante, y entonces se puede empezar a tomar muestras a diversos tiempos. Hacemos válidos todos los supuestos del modelo, que quizá todavía no les queda suficientemente claro, pero bueno, para la entrada se supone que todo entra y entra instantáneamente. Lo recordarán, lo vimos apenas el día miércoles. Sabemos que la distribución es instantánea y para que esto sea válido, pues lo único que tenemos que hacer es mantener una agitación lo suficientemente fuerte como para asegurar que cualquier cantidad que entra se mantiene constante.
se mantiene homogénea en todo el compartimento, y lo que hacemos es tomar muestras directamente con una jeringa. Tomamos muestras del interior a diversos tiempos. Sacamos una muestra y la guardamos en un tubo de ensayo, y al mismo tiempo también en el drenado final vamos dejando que se acumule lo que va saliendo, y en cada tiempo de muestreo medimos qué volumen sale, y también guardamos una muestra de lo que va saliendo. En cada intervalo de muestreo vamos midiendo qué volúmenes van saliendo. Obviamente que para esto retiramos cada tiempo de muestreo, retiramos lo que salió y ponemos otro recipiente vacío para que se empiece a acumular en el siguiente intervalo de muestreo. Si el flujo permanece constante, la cinética de la transferencia también es constante. Por eso tenemos que ir registrando los volúmenes que van saliendo para que, sabiendo en cuánto tiempo salió ese volumen, entonces volumen entre tiempo, pues nos da el flujo. Y este debe ir siendo registrado. La diferencia entre la administración intravenosa y la administración, digamos, que lleva una absorción, como puede ser la oral, la rectal o la intramuscular, es nada más en donde ponemos la dosis, como les comenté. Si es intravenosa, en el central, y si es con absorción, en la de entrada. Se registran los datos. Aquí tienen ustedes una tablita donde se dan los tiempos de muestreo. Para una administración intravenosa, pues quizá no sea necesario hacer tantos datos, pero sí será necesario tener información necesaria. Esta sería una tablita de muestreo para oral, y para la intravenosa puede ser de 10 en 10 hasta que la concentración, como dijimos en teoría, sea insignificante. Los objetivos que se persiguen con esta práctica es que cuando ustedes terminen, sean capaces de explicar y describir cómo es un proceso farmacocinético monocompartimental. Y que cuando ya tengan los datos, pues entonces sean capaces de estimar los parámetros farmacocinéticos correspondientes para cada una de esas vías, ya sea la intravenosa o ya sea la oral. Que ya manejándolo para la oral también es idéntico para cualquier otro tipo de administración que lleve a absorción. Y una vez que hayan conseguido estos dos objetivos, también el tercero, que puedan predecir el comportamiento monocompartimental a partir de que ya conozcan los parámetros farmacocinéticos. Lo vamos a ver en teoría, van a ver ustedes cómo, si nosotros logramos obtener información en artículos, revistas, conociendo los conocimientos, si conocemos los parámetros farmacocinéticos, van a ver ustedes cómo podemos predecir concentraciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestro. Entonces veamos la última práctica. La última práctica es pues, la más importante, porque es la que concentra ya todos los aspectos biofarmacéuticos que vamos a ver a través de nuestro curso. En esta práctica, que es la liberación de fármacos desde tabletas, pues ya lo hacemos en una forma específica, y la práctica la vamos a centrar sobre cómo es la liberación de metoprolol desde tabletas que contienen 100 miligramos de metoprolol. Pero en esta práctica, y ahora sí, para nosotros va a ser muy importante que ustedes ya no tengan dudas sobre cómo preparar el protocolo, cómo preparar el procedimiento, cómo preparar
el instructivo, el formato. En este caso ya deben estar cubiertas todas las lagunas, todas la falta de conocimiento de cómo preparar el documento, los documentos. En cuanto a las habilidades físicas y esperamos que ya para entonces hayan adquirido la destreza para poder llevar a cabo bien sus actividades analíticas, sobre todo porque tenemos que hacer diluciones. Entonces, si no saben diluir adecuadamente, los resultados nos podrían dar, pues, no los que esperamos. Y tampoco nos aceptaríamos nuevamente lo que nosotros consideramos como la verdad. Y podríamos decir que un producto es malo cuando en realidad es bueno, o decir que es bueno cuando en realidad es malo. Entonces, es muy importante que ya para esta práctica valga la redundancia, hayan practicado lo suficiente para que pipetean bien, lleven a volumen bien, y que entonces las concentraciones realmente sean confiables. Así que las habilidades numérico-deductivas también ya, entonces, después de la práctica anterior, la determinación de los parámetros farmacocinéticos, ya no tengamos ningún problema y sepan cómo hacerlo. Esta práctica, con duda, es la más importante. Y también sus prácticas documentales, ya comentamos, ya deben de hacer todo. Aquí es donde ya evaluamos bien los documentos. En todas las demás prácticas que todavía tienen dudas de cómo se hace el protocolo, les decimos que cómo es todavía alguna duda de cómo es el procedimiento, les decimos que cómo es el formato, les decimos que cómo es el instructivo, les decimos. Pero para esta práctica ya no. Para esta práctica además preparan su documentación y la entregan. Y entonces ya esperamos que esos documentos ya estén bien porque ya van a ser evaluados, ¿sí? Todo lo demás es aprendizaje. Aquí es donde, esta última práctica es donde demuestran que ya sus habilidades documentales ya sí las conocen bien. Último Gómez, que se salió de todo. Vamos primero todo esto. Bueno, entonces de la práctica de metodología. Bien. Vianey, ¿nos haces favor de leer la introducción? Biofarmacia es la ciencia farmacéutica que estudia la relación existente entre las propiedades del medicamento y el efecto que se observa al ser administrado con el propósito de evaluar su eficiencia y eficacia. Los conocimientos adquiridos están dirigidos a ofrecer una mejor quimioterapia de las enfermedades con la mayor efectividad y bajo costo. Ok. Como ven ustedes, aquí ya hasta decimos cuál es la definición de biofarmacia. Por lo que les comento, esta última práctica es la más importante porque ya todo lo que aprendimos, todo lo vamos aquí a aplicar, y quizá no tanto para hacer la práctica como tal, sino sacar las conclusiones de la misma. Diego, ¿nos haces favor de seguir leyendo? Diego, ¿cómo dicen ustedes? Ya nos dejó. En esta ciencia, al igual que en las demás, se utilizan supuestos que permiten realizar sus propósitos. Así que se tienen dos supuestos biofarmacéuticos que son útiles en la búsqueda de la información que sustenta la evaluación de la efectividad de los medicamentos. El primero es relativo a la propiedad intrínseca de casi todos los medicamentos, los excipientes que lo conforman, y el segundo a la forma en que se evalúa al no poder medir el efecto farmacológico. Como ven, aquí ya aplicamos lo que ya vimos inclusive, ¿no? Los supuestos biofarmacéuticos. ¿Sí?
Y esta práctica trata de ilustrar precisamente esos dos supuestos, como veremos posteriormente en la práctica, perdón, en el procedimiento experimental, ¿no? En el proceso experimental que vamos a hacer. Eric, Andrés. Sí, profe. ¿Nos haces el favor de seguir leyendo? Claro. En esta práctica el objetivo es mostrar un proceso in vitro mediante el cual se evalúa la efectividad de los medicamentos mediante la comparación de la liberación del fármaco que contienen en un sistema compartimental seriado. El sistema es un modelo físico que simula la cinética de la transferencia de masa desde el sitio de absorción hasta la circulación general y su consecuente eliminación. Entonces, como ven, nos vamos a basar en un modelo físico para poder hacer esta simulación también. Pero a su vez, esta información ya sirve para evaluar la eficiencia de medicamentos. Y está basada en algo simple, en procesos de transferencia. Tenemos un compartimento de entrada que simularía el sitio de absorción y tenemos un compartimento central que simula al organismo. Entonces, dentro del sistema, que nosotros denominamos sistema seriado porque uno va tras el otro, es lo que es la transferencia de masa. Bien. Brenda, Celis, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Sí, profesor. El modelo es el CIPROSIN-TM, simulador de procesos cinéticos de transferencia de masa. El mismo aparato puede ser utilizado en la enseñanza de la farmacocinética. En este proceso se ilustra el papel de los excipientes en la liberación y su efecto en los niveles de concentración que se alcanzan, así como en el posible efecto terapéutico que pudiese verse si se administrara un ser biológico con fines... no alcanzo a ver. Con fines terapéuticos. Ok. Entonces vamos a utilizar un simulador y ese simulador es el mismo que ya utilizamos en la práctica anterior. Es el mismo, pero la única diferencia que va a existir es que en lugar de colocar el fármaco disuelto en el compartimento de entrada, lo colocamos en una forma farmacéutica o bien como una materia prima. La transferencia, cuando ya está disuelto, la cinética de la transferencia sigue siendo la misma. Ahí no va a haber cambios. La cinética de la salida va a seguir siendo la misma cuando utilicemos el mismo aparato con los mismos volúmenes y el mismo flujo. Lo que no podemos controlar es la liberación, porque cuando lo pongamos como materia prima, que se transfiera rápido o no, va a depender de qué tan rápido se disuelva como materia prima, porque en ese caso la disolución sería el único proceso de liberación. Pero si lo ponemos en una tableta, entonces habrá más procesos de los cuales va a depender que el fármaco ya se encuentre disuelto y listo para ser transferido. En ese caso, pues entonces necesitamos, como vamos a poner una forma farmacéutica, necesitaremos colocar una red para evitar que los residuos sólidos se transfieran al compartimento central. Por eso utilizamos ahora, la diferencia es que utilizamos una red de nylon para evitar ese proceso, ¿no? Que parte de partículas sólidas se transfieran al compartimento central. Este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser comparar la liberación de una sustancia, en este caso metoprolol, como materia prima. ¿Cómo es la liberación? En este caso, vuelvo a decirles, el único proceso de liberación es la disolución. Pero en el caso de las tabletas,
vamos a comparar su liberación, pero ya dependerá también de su formulación y de sus características propias como tableta, grosor, diámetro, dureza, etcétera, etcétera. Y esto lo hacemos con el fin de ilustrar los efectos que afectan la bioequivalencia de los fármacos. Aquí pueden ustedes ver que es el mismo aparato y lo único que le añadimos fue una malla de nylon. En esta malla de nylon en su interior vamos a colocar el polvo de metoprolol como materia prima, 100 miligramos, o bien los mismos 100 miligramos del metoprolol, pero ahora contenidos en una tableta de un producto A o en una tableta de un producto B. El producto A va a ser un medicamento de referencia. Y un medicamento de referencia puede ser el que tiene la patente o el que ya demostró ser bioequivalente con el de patente. Entonces, nada más revisamos en la COFEPRIS y vemos cuál es el producto de referencia y ese es el que utilizamos algunas tabletas para colocarlos aquí y ver cómo es su liberación. Y la vamos a comparar contra otro producto que no necesariamente es marca hepatito o tal vez marca repatito, pero que veremos si nos da exactamente los mismos niveles de concentración o muy cercanos a los niveles de concentración del producto de referencia. Y tendremos que sacar una conclusión respecto de si podría ser igualmente efectivo o de plano podría tener una efectividad muy diferente de la que debería de tener, según el producto de referencia. Así que ya en la parte experimental, montamos el aparato, fijamos el flujo, el mismo que utilizamos en la práctica de farmacocinética, nada más que en lugar de ahora de poner aquí el fármaco disuelto, lo que vamos a hacer es colocar materia prima o colocar una tableta. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y los muestreos, los tiempos de muestreo siguen siendo los mismos. La forma de hacer el muestreo sigue siendo el mismo con la práctica de farmacocinética. Cada una de las muestras, los volúmenes y los tiempos de muestreo no cambian, son los mismos. La única diferencia es lo que ponemos en el sistema para evaluar, para estudiar la liberación. ¿Qué se obtiene? ¿Cuáles son los resultados que esperamos obtener? Bueno, pues los mismos que ya veremos cómo se estiman en teoría. Hay que obtener parámetros farmacocinéticos. Y en este caso, pues también incluye la concentración plasmática máxima, el tiempo al cual se obtiene la concentración plasmática máxima, el tiempo de vida media y sobre todo también las áreas bajo la curva. Desde el tiempo de la administración hasta el último tiempo de muestreo o desde el tiempo de administración hasta el tiempo infinito. Y para cada medicamento y para cada materia prima se obtienen estos parámetros y se comparan para sacar una conclusión. Los objetivos que perseguimos al terminar esta práctica es que al concluir ustedes sean capaces de explicar y describir cómo es el proceso de liberación del metoprolol desde las tabletas, muy específico para el metoprolol. Explicar y describir el papel de que tienen los excipientes en la liberación. Para eso tendrán que comparar lo que obtengan para la materia prima y lo que obtengan para cada uno de los productos. Y evaluar la efectividad de los medicamentos, en este caso comparando los resultados obtenidos para un producto y para el otro producto. ¿Sí? Y tendrán que concluir si los medicamentos son igualmente eficientes o no. Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna.
Hablen ahora. ¿Ninguna? Pues yo creo que no. Ahora hay que dejarle Parece la que no, tarea, ¿verdad? ¿no? Ok. La tarea. No, espérate tantito. Creo que no. Ahora veamos lo siguiente. Voy a compartir la pantalla. Hablamos un poquito de lo que es la documentación. Sabemos que tenemos que prepararla. Pero ¿cuáles son los documentos que tenemos que preparar? Bien. Al profesor siempre le toca el más fácil. Lo que me parece más fácil es el protocolo. Así que veamos qué es un protocolo. Como ustedes pueden leer en la pantalla, pues es un documento. Este documento contiene toda la descripción de la investigación y debe de dar información suficiente como para considerarla como eso, como una investigación. Los protocolos, al final de cuentas, son protocolos que se deben de preparar antes de cualquier experimento o una serie de experimentos, porque una investigación puede ser nada más un solo experimento, pero una investigación a veces requiere de más experimentos. Pero todo lo que se haga, todos los experimentos que se hagan, deben de formar parte del informe que yo presente después de la investigación. Puedo ser simplista y poner nada más lo bonito, pero también muchas veces, aún lo que no se saca bien, aún aquello que sale negativo, puede ser muy importante. Casi siempre uno quiere que todo lo que hace en un experimento todo salga bien y concluir hacer la famosa conclusión que ustedes obtienen, ¿no? Que casi siempre escriben. ¿Cómo dicen? Se cumplieron todos los objetivos de la práctica. Que es normalmente una conclusión inadecuada porque nunca existe un objetivo para eso. Si yo pusiera esa conclusión, entonces el primer objetivo que debo de poner es cumplir los objetivos de esta práctica, ¿no? Entonces, como nunca ponen ese objetivo, pues esa conclusión es totalmente inadecuada, porque cada conclusión puede estar conforme a cada uno de los objetivos que se están planteando y a la hipótesis planteada. Normalmente siempre el protocolo de investigación debe hacerse utilizando el método científico, y sobre todo para la definición de nuestras variables y procedimientos los cuales deben ser verificables. Y sobre todo, fíjense muy bien aquí, el protocolo de investigación debe de describir todas las actividades. Debe de definir bien, con claridad, las actividades que se van a realizar. Comunicar esto a todos los que van a formar parte de la investigación. Planificar adecuadamente todas las actividades, de acuerdo, obviamente, también con todos aquellos que están involucrados. Delimitar lo que se va a hacer y dejar de lado lo que ya no tenga que hacerse, porque luego a veces hacen un protocolo y a la mera hora no lo delimitan y entonces se dan cuenta que lo que quieren hacer pues no se puede llevar a cabo. Y sobre todo comprometer a cada uno de los integrantes de la investigación para que no nos falle, ¿no? Por ejemplo, le dice, pues la próxima semana te toca lavar, y como no le gusta lavar, no se presenta a la práctica, ¿no? Y China se acaba con la organización que ya tenían hecho. Lo que pensaban hacer, ya no lo alcanzan a hacer, etcétera, etcétera. Entonces también es importante que ustedes se comprometan con la investigación. En realidad, todo documento debe tener información. ¿Sí? Es un material, el documento es un material, y ese material debe tener información que nos diga que sí existió el proceso, que una actividad fue realizada, que esa actividad o proceso fue realizado en un tiempo y espacio determinado.
todo documento que no me sirva como evidencia de esto puede ser llamado documento. Y lo que no, pues quién sabe cómo se le puede llamar, pero al menos documento no. Un ejemplo de documento, pues aquí, por ejemplo, lo que está grabado en una cueva. Dicen, ¿cómo que es un documento? Sí, este es documento porque, de acuerdo con la definición, tiene evidencia de una actividad, de algún proceso, de una actividad que en un tiempo determinado fue realizada. ¿Sí? Y tiene información que cazaban, qué animales existían aproximadamente, se puede ver en la figura, qué sé yo. Y qué me dicen, por ejemplo, de este otro también, un papiro ahí encontrado en Oye, perdón, Pepe, pero estamos en la diapositiva 1. ¿Otra vez? Estamos nada más en la 1. No has cambiado de diapositiva. ¿En esta? ¿Me quedé en la 1.1? En la 1 no pasaste de esa. A ver si puedes pasar. Ok. Ya estabas hablando de los documentos que existen como ejemplos. Ajá. Y no estábamos viendo esa diapositiva. Nos quedamos en la 1. A ver. Si tienes muchas tienes muchas presentaciones abiertas, ciérralas y nada más deja esa. ¿Ya lo ven? A ver, síguele. ¿Está regresando? Sí, ya se ve. Sí se ve, pero a ver si sigue pasando las diapositivas. Aquí, en esta, Ajá. era que les decía que las actividades, bueno, ¿en qué se centra el protocolo de investigación? En describir, definir, comunicar, planificar, delimitar y comprometer. Ajá. Y lo que les comentaba precisamente de que para que sea documento, pues debe de tener algún proceso de actividad, evidencia de esa actividad o proceso, pero que se haya realizado bajo un tiempo y espacio. Ahora sí pueden ver esto de las cuevas. Bueno, hasta aquí precisamente vemos un tipo de documento. Y otro tipo de documento, pues son los papiros encontrados en urnas, o en cualquier otro, donde también tienen información. Mientras tengan evidencia y sirvan como evidencia, pueden ser denominados documentos. O este otro, ¿no? Que se encuentra en piedras. O este otro, que ya es anacrónico para nuestro tiempo, pero que todavía hay por ahí. Y siguen sirviendo como evidencia. También son documentos. Esto que ustedes ven aquí en la parte inferior derecha, y que son, pues, ¿cómo se les llamaba? Ya se me olvidó. Pero son tarjetas perforadas, ¿no? Tarjetas perforadas que se utilizaban en la computación en sus inicios, ¿no? O ahora que ya tenemos nosotros algún otro tipo de forma de almacenar esa información, y que por tener información siguen sirviendo como evidencia. Las películas antiguas que se encuentran en carretes, o los aparatos, los documentos digitales, en algo que ustedes ya quizá ni conocieron, como son los disquetes, y que actualmente, bueno, pues ya tienen USBs, y mientras sigan teniendo documentos, en este caso digitales, serán considerados como documentos, pues tengan evidencia, sirvan como evidencia de actividades realizadas en un determinado tiempo-espacio. El protocolo tiene este contenido. Claro que esto puede cambiar, porque, por ejemplo, luego le cambian un poquito, ¿no? En lugar de introducción, banco teórico, y en lugar de que ustedes lo delimiten así, pues pueden poner más una simple introducción, y ahí en la misma introducción poner el marco teórico. En fin, esto es nada más simplemente una propuesta de cómo es el contenido de un protocolo. Un protocolo tiene un título, tiene un resumen, tiene una introducción, planteamiento del problema, marco teórico, objetivos, el proceso experimental, que luego muchas veces ustedes más bien le llaman metodología, el plan de análisis de los resultados. Fíjense cómo el protocolo ya tiene inclusive el análisis que le van a hacer a los datos que obtengan.
muchas de las veces, muchas investigaciones, los que están haciendo el experimento se ponen a trabajar, entre comillas, como locos, y a obtener información y más información y más información. Y ya cuando terminan dicen, ¿y ahora cómo los analizo? Esa forma de trabajar es totalmente inadecuada porque quiere decir que ni siquiera prepararon el protocolo para poder hacer su experimento. Porque en el mismo protocolo ya debe de estar el plan de análisis y más allá todavía, ya deben de tener listos las conclusiones tanto de una hipótesis que sea aceptable, una vez que sea aceptada, como también cuando sea rechazada. ¿Sí? Entonces ya debo yo de tener las conclusiones. Si pasa esto, pues entonces lo que digo no es cierto. Si pasa esto, entonces sí es cierto. Permítame. ¿Quién? ¿Sí? Permítame un momento. Disculpen ustedes, es que hay un pequeño problema.
Bueno, entonces este es el contenido del protocolo. ¿Tienen ustedes alguna duda? Bueno. No, profe. Sí. Bien, entonces miren, hay otra documentación que tiene que ser preparada y en este caso ya corresponde a ustedes preparar una presentación que nos diga qué es ese documento, en qué se usa, qué información debe de contener y qué información se captura en él, en dado caso. Aquí tienen ustedes los demás documentos y para la próxima semana pues ya tendremos la participación de ustedes. Para cada uno de los equipos ya está ahí descrito qué tipo de documentos deben de investigar qué es, cómo se usa, qué contiene, qué estructura tiene y todo lo demás. ¿Sí? El equipo 1 nos prepara una presentación acerca de la bitácora, el equipo 2 sobre el procedimiento, el equipo 3 el instructivo, el equipo 4 formato, el equipo 5 el organigrama y el equipo 6 un manual. Cada uno de esos documentos tiene un uso determinado, tiene una estructura y lo que necesitamos es que nos digan exactamente cómo se prepara ese documento. Como les digo, yo no quiero que ustedes, no quiero darles el pescado, quiero enseñarles a pescar. Queremos, todos nosotros como profesores, que ustedes tengan esa formación porque documentar es una actividad importante dentro de nuestra actividad profesional. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, queja, lamento, grito histérico? No, profe. ¿No? Pues entonces es todo. Ya vimos, ya formamos los equipos, ya vimos las prácticas, cómo se van a realizar, qué van a contener, sus objetivos. Y esto no crean que ya lo vamos a dejar así, porque en cada ocasión que vayamos viendo las sesiones, conforme vayamos avanzando, seguiremos revisando los objetivos, estructura y todo lo demás. ¿De acuerdo? Y obviamente iremos detallando la actividad experimental que se realiza en cada una de ellas, especialmente las que se harán de forma presencial. ¿No hay ninguna pregunta? Yo sí, maestro. Antes de las prácticas, ¿tendremos que hacer un cuestionario previo? No, no hay cuestionario previo. De hecho, el cuestionario previo sería precisamente que tú vas a preparar el documento. ¿Qué te puedo preguntar si tú eres la que va a hacer el documento? Ok, sí. Y bueno, en la última diapositiva en la que puso los equipos, a nosotros nos tocó el manual. ¿Debemos de preparar solo el manual? No vas a preparar un manual. Nos vas a decir qué es un manual. ¿Qué tipo de documento es? ¿Qué contiene? ¿Qué estructura? O sea, al que va a preparar un procedimiento no va a preparar un procedimiento, nos tiene que decir qué es el procedimiento, qué estructura lleva, ¿Qué es lo que contiene? cuál es su utilidad, etcétera, etcétera. O sea, de cada tipo de documento no vas a preparar el documento en sí, lo que vas a decirnos es decirnos qué tipo de documento es, para qué sirve. Así como lo que yo hice con lo que yo les presenté del protocolo, algo parecido, pero para cada uno de los demás documentos. Por ejemplo, la bitácora. ¿Qué es una bitácora? ¿Cómo se llena una bitácora? ¿Qué características tiene? ¿Qué información lleva? ¿Cómo se corrige? Todo referente a lo que es la bitácora. Pero obviamente, en su momento determinado y ya en laboratorio, tendrá que tener su bitácora conforme a las características adecuadas para que sea llamado bitácora y no simplemente un cuaderno, por ejemplo, ¿no? Ok, maestro, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. ¿Ya tienen alguna fecha programada para ir a hacer las prácticas en laboratorio? Sí, sí las tenemos, pero prefiero que luego sus profesores ya se las envíen bien con las actividades. Sí, ahorita precisamente ya están planteando
pero pues eso requiero que sus profesores hacen bien y con las fechas y estructura de las prácticas, todo eso, pues ya les den el visto bueno y se las envían a ustedes. Se les envía su programación para que sepan qué equipos van a trabajar y en qué fechas. Ujú. Ahorita, por ejemplo, miren, les comparto esto, ¿lo pueden ver? Sí. Esta sería una tentativa. No van a trabajar todos los equipos todas las veces. En este caso, por ejemplo, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, el 4 de marzo sería la primera sesión y entonces estos equipos harían calibración. El equipo 4, 5 y 6 no irían a clases sino hasta la siguiente semana, el día 11, también para hacer una calibración. El equipo 1, 2 y 3 que no se presenta en esta ocasión recibirán instrucciones, pero en línea. Recuerden que sí, el que no va tiene en línea y el que asiste pues tiene presencial. Pero esto ya será cuestión de ver los profesores cómo se van a organizar. Esto nada más es una propuesta y esto es lo que voy a platicar con tus profesores. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Eso es todo. Entonces, si se pueden retirar y nos vemos la